La abandonaron en la nieve, sola y helada, con el viento cortante que parecía querer arrancarle la vida a cada instante. La blanca inmensidad del invierno la rodeaba por completo, una prisión helada que parecía destinada a callar su existencia para siempre. Nadie la buscaba ya, nadie esperaba que sobreviviera a aquella noche interminable. Su cuerpo, débil y tembloroso, se hundía lentamente en la nieve que le cubría hasta las rodillas, mientras su respiración se hacía cada vez más dificultosa, formando nubes efímeras que se desvanecían en el aire frío. Sus manos entumecidas apenas podían moverse y sus pensamientos, confusos y doloridos, volvían una y otra vez a la traición que la había dejado allí. Sus propios compatriotas, los colonos blancos, la habían abandonado sin piedad, sin una última mirada, sin un solo gesto de compasión. La mujer blanca no era una guerrera ni una exploradora. Era alguien que, en medio de la crueldad del invierno, había perdido todo: su hogar, su familia, su esperanza, y se había quedado a merced de la muerte en aquel paisaje impiadoso. Pero la naturaleza, siempre sabia, tenía otros planes para ella. Mientras el frío intentaba reclamar su cuerpo, una presencia distante pero firme comenzaba a acercarse, silente como el susurro del viento entre los árboles. No era la muerte lo que venía, sino un milagro tejido con la paciencia y la valentía de unos niños que habían aprendido a escuchar el latido profundo de la tierra. En lo alto de una colina, un grupo pequeño y decidido de niños apaches observaba el blanco paisaje. Sus ojos, acostumbrados al sol ardiente y a la vastedad del desierto, miraban ahora con asombro y preocupación aquella figura que se recortaba débil y casi invisible entre las sombras de la nieve. Estos niños no eran meros espectadores, eran guardianes en formación, pequeños aprendices de la sabiduría que su pueblo había heredado de los ancestros, guardianes del equilibrio entre el hombre y la naturaleza. Su curiosidad y su compasión se despertaron al instante. En sus manos llevaban ramas secas y pieles que podrían usarse para proteger del frío a quien necesitara ayuda. Sin dudarlo, descendieron por la ladera con una mezcla de rapidez y cuidado, conscientes de que esa figura caída no era una amenaza, sino una víctima más del invierno cruel. Cuando llegaron junto a ella, la encontraron inmóvil, casi como un muñeco roto, pero aún con un tenue hilo de vida que se resistía a apagarse. Sus dedos pequeños y firmes rozaron la piel azulada, sintiendo el temblor que indicaba que el corazón aún latía. Sin vacilar, comenzaron a tirar de ella, con esfuerzo, con amor silencioso, arrastrándola hacia un lugar seguro, hacia un refugio escondido entre rocas y árboles, una cueva donde el fuego podía devolver calor y esperanza. La nieve crujía bajo sus pies y el viento parecía intentar impedir cada paso, pero la determinación de esos niños era más fuerte que cualquier tormenta. Aquel momento fue el primero de una historia que no solo hablaría de sobrevivencia, sino de la profunda humanidad y la conexión que puede surgir cuando el dolor de uno es reconocido por el alma de otro. La mujer blanca, abandonada y olvidada por su mundo, se convertiría en un testimonio viviente de la valentía y la compasión del pueblo apache, que no solo protegía a los suyos, sino que extendía su mano a quien necesitara refugio. Esa noche, mientras el fuego de la cueva comenzaba a encenderse, con llamas que bailaban en la oscuridad, los niños apaches se turnaban para arroparla, para compartir sus historias, para invocar con sus voces el poder sanador de la tierra. Y en ese pequeño santuario oculto bajo la nieve y el silencio del invierno, una nueva esperanza comenzaba a brotar, tan frágil y tan fuerte como la vida misma. La nieve seguía cayendo lentamente fuera de la cueva, como un manto silencioso que cubría el mundo en un frío abrazo, pero dentro, el calor tímido del fuego empezaba a abrir caminos invisibles hacia la vida. La mujer blanca yacía inmóvil sobre un lecho improvisado de pieles y ramas secas. Sus labios temblorosos y su aliento entrecortado contrastaban con el silencio reverente que los niños apaches mantenían a su alrededor. Ella era, para ellos, un misterio envuelto en fragilidad, una figura extraña que parecía salida de otro mundo, un mundo que ellos apenas podían imaginar pero que intuían lleno de sufrimiento y abandono. Los niños, con sus rostros curtidos por el sol y la tierra, se turnaban con cuidado para acercarle pequeñas cantidades de agua derretida y unos pocos frutos secos que habían recogido antes de encontrarla. No hablaban mucho, pero sus miradas transmitían una mezcla de respeto y ternura, porque sabían que estaban ante algo sagrado, la lucha por la vida de un ser humano en la frontera entre la muerte y el renacer. Poco a poco, la mujer comenzó a abrir los ojos, lentamente, como si despertara de un sueño profundo y oscuro. Al principio, su mirada estaba perdida, vacía,
pero al sentir las manos cálidas y seguras de los niños que la tocaban suavemente, una chispa de esperanza comenzó a brillar en su interior. Recordó fragmentos sueltos de un pasado que parecía distante y lejano, las risas de su hija, la voz de su madre, la seguridad de un hogar que ya no existía. Y sintió, por primera vez en mucho tiempo, que podía resistir un día más. Los niños le enseñaron a beber con cuidado, sin prisa, a respirar el aire tibio de la cueva, y también, sin darse cuenta, le mostraron la primera lección de la sabiduría apache, la importancia del equilibrio entre la paciencia y la acción. Mientras la mujer luchaba por recomponer su cuerpo quebrantado, uno de los niños, un muchacho llamado Taza, se levantó y salió al exterior para buscar más leña y comida. La nieve cubría el paisaje, y cada paso era un acto de coraje y resistencia, pero Taza sabía que la vida dependía de cada pequeña decisión. Recordaba las historias que le contaba su abuelo, relatos de ancestros que habían sobrevivido en condiciones aún peores, siempre guiados por el respeto profundo hacia la tierra y sus dones. En ese momento, el frío no era solo un enemigo, sino un maestro severo que les recordaba que la existencia es frágil y que cada instante debía ser valorado con humildad. Mientras tanto, dentro de la cueva, la mujer empezó a reconocer la calidez que emanaba de aquel grupo de niños. Ellos no eran solo sus salvadores físicos, eran su puente hacia un nuevo mundo, un mundo donde la solidaridad y la conexión con la naturaleza eran la clave para sobrevivir y sanar. Sentía en su corazón un agradecimiento profundo, mezclado con una tristeza inmensa por todo lo que había perdido, pero también con una extraña sensación de pertenencia, como si, por primera vez, estuviera encontrando un lugar donde su alma podía descansar. La noche cayó lenta y silenciosa, y en la cueva se encendieron pequeñas voces que, al principio, solo susurraban canciones antiguas en lengua apache. Era un canto para llamar a los espíritus protectores, para invocar la fuerza de la tierra y el cielo, y para pedir por la salud de aquella mujer que la nieve había intentado apagar. Los niños se sentaron en círculo alrededor del fuego, y uno a uno compartieron historias de sus ancestros, relatos de guerreros valientes, de mujeres sabías y curanderas, de la naturaleza que los cuidaba y los desafiaba a la vez. La mujer escuchaba, fascinada, mientras las palabras tejían un manto invisible que la envolvía y la reconectaba con la esencia misma de la vida. Comprendió que no estaba sola, que había llegado a un lugar donde el sufrimiento se encontraba con la esperanza, donde la muerte se enfrentaba con la promesa de renacer, y donde la espiritualidad no era un concepto lejano, sino una presencia viva que guiaba cada paso y cada respiración. A medida que las horas avanzaban, su cuerpo comenzó a calentarse, sus músculos recuperaron fuerza y su mente se llenó de nuevas imágenes, de nuevos sonidos, de un nuevo ritmo que ya no le pertenecía solo a su mundo blanco y frío, sino al latido profundo de la tierra apache. En esa cueva oculta bajo la nieve, entre niños valientes y antiguas canciones, la mujer estaba aprendiendo una nueva forma de ser, una nueva manera de resistir y amar. Y aunque aún le quedaba un largo camino por recorrer, aquella noche fue el primer paso hacia una historia que jamás olvidaría, una historia que hablaría de coraje, de compasión, de la poderosa unión entre una mujer blanca y un pueblo que nunca la dejó caer en el olvido. La abandonaron en la nieve, pero ahora ya no estaba sola ni desamparada. Con cada amanecer, la mujer blanca despertaba entre los susurros de la cueva, sintiendo que la presencia de aquellos niños apaches era más que un acto de mera compasión, era un lazo invisible tejido con la fuerza de la tierra y el tiempo. En las primeras horas de luz, mientras el sol apenas rozaba las cumbres nevadas, ella comenzó a observar con más detalle a sus jóvenes salvadores. Sus rostros, curtidos por el viento y el sol, reflejaban una madurez precoz, un conocimiento profundo que solo podían hacer de vivir en armonía con un entorno tan duro como el desierto y la montaña. No eran simplemente niños, eran pequeños guardianes del legado apache, herederos de una sabiduría ancestral que los preparaba para proteger su pueblo y sus creencias. Aquel día, después de despertar envuelta en pieles cálidas, la mujer sintió un impulso nuevo. Debía intentar moverse, probar su cuerpo, aceptar el dolor, pero también la fuerza que lentamente regresaba a sus músculos. Con la ayuda de una niña llamada Nayeli, que tenía una mirada dulce y serena, logró ponerse en pie con dificultad. Cada paso era un desafío, pero los ojos de Nayeli, llenos de paciencia y ánimo silencioso, le dieron valor para avanzar. Fue entonces cuando la mujer entendió algo fundamental que no se aprende en los libros ni en las grandes ciudades. La verdadera fortaleza nace de la conexión profunda con la tierra, de sentir el pulso de la naturaleza en cada latido del corazón. Los niños apaches la guiaron hacia la boca de la cueva, donde la nieve comenzaba a derretirse lentamente bajo los rayos tímidos del sol.
Allí, la mujer contempló el paisaje que la rodeaba, montañas eternas, árboles que se erguían orgullosos desafiando el invierno, y el río que serpenteaba a lo lejos, sus aguas cristalinas reflejando un cielo limpio y vasto. En ese momento, sintió que la soledad que la había consumido desaparecía lentamente, sustituida por un respeto profundo hacia aquel mundo que había sido negado a su experiencia anterior. Los niños le enseñaron cómo identificar las huellas de los animales, cómo interpretar el lenguaje del viento y del fuego, y sobre todo, cómo escuchar en silencio. Aprendió que en el silencio hay enseñanzas que las palabras no pueden expresar, y que la naturaleza habla en sus propios ritmos y signos. Aquel día, Taza, el muchacho que la había encontrado, volvió con más provisiones y una nueva historia que compartir. Le contó sobre la historia de la mujer que se convirtió en luna para guiar a los apaches en noches sin estrellas, un relato que los ancianos transmitían con reverencia y que hablaba de sacrificio, coraje y amor profundo por la tierra. La mujer escuchó con el corazón abierto, reconociendo en esas leyendas fragmentos de su propia lucha y esperanza. Durante las siguientes horas, en la calidez del refugio, comenzó a participar en las pequeñas tareas diarias junto a los niños: preparar hierbas para infusiones, aprender a encender el fuego sin herramientas modernas y comprender que cada planta, cada piedra, tenía un significado y un propósito sagrado. Fue un aprendizaje lento pero poderoso que le ofrecía algo más que sobrevivir, le enseñaba a vivir con respeto y humildad. Esa noche, antes de que el sueño la envolviera, la mujer sintió una transformación silenciosa en su interior. Ya no era simplemente una víctima abandonada en la nieve. Estaba dejando atrás el miedo y la desesperanza para convertirse en parte de una historia más grande, en una historia tejida por la valentía de un pueblo que veía en ella algo digno de cuidar. En el fondo, sabía que ese era solo el comienzo, que aún quedaban pruebas y desafíos por enfrentar, pero por primera vez en mucho tiempo, su alma sentía la posibilidad de renacer. La conexión con esos niños apaches, con su cultura y su amor por la naturaleza, estaba despertando en ella una fuerza nueva, una luz que ni el invierno más cruel podría apagar. La abandonaron en la nieve, pero allí, entre montañas y canciones ancestrales, comenzó a encontrar el verdadero significado del coraje y la compasión. Y así, paso a paso, se encaminaba hacia un destino que nadie podría haber previsto, una vida que se escribiría con la tinta invisible de la dignidad y el amor compartido. La abandonaron en la nieve, pero ahora sus pasos eran firmes y su mirada más profunda. Habían pasado varias lunas desde aquella noche donde la muerte rondaba como un cuervo hambriento. En la cueva, los niños apaches seguían cuidando de ella con la misma devoción callada con la que se cuida de una flor que vuelve a brotar tras el invierno. Sin palabras grandilocuentes ni gestos teatrales, solo con hechos, paciencia y la sabiduría antigua que les enseñaba que todo ser que respira tiene derecho a sanar. La mujer comenzaba a recuperar no solo su fuerza, sino también su identidad. Aunque aún no les había contado su historia completa, sus ojos hablaban por ella. Y los niños, aunque no preguntaban con la lengua, escuchaban con el alma. Sabían que detrás de cada cicatriz en sus manos, de cada sobresalto durante las noches, había una verdad dolorosa que todavía no estaba lista para ser compartida. La cueva, ese santuario escondido entre las rocas y los árboles de hoja perenne, había dejado de ser un refugio temporal y se había convertido en hogar. Durante el día, los niños la llevaban por senderos secretos, enseñándole a caminar entre la nieve sin dejar huella, a reconocer los sonidos de la vida entre los susurros del bosque. Le mostraban los cantos de los cuervos, las madrigueras del zorro, las señales del cielo que anunciaban cambios. La mujer aprendía como una niña, con humildad, como si su alma, desgastada por el abandono, supiera que ese conocimiento no era para poseer, sino para integrar. Una tarde, mientras caminaban junto a un arroyo semicongelado, Nayeli recogió una piedra oscura y brillante y se la entregó. «Cucú», dijo con voz suave. «Protección». La mujer la tomó en sus manos, sintiendo la calidez que parecía emanar de aquel pequeño objeto. No era solo una piedra, entendió, sino un símbolo. Un recordatorio de que la tierra tenía memoria, y que si ella quería quedarse, debía ser digna de esa memoria. Esa noche, el clima cambió. El viento sopló con más fuerza y la nieve regresó con una furia que no se había sentido en semanas. Los niños, entrenados para lo imprevisible, reforzaron la entrada de la cueva, aumentaron el fuego y se agruparon todos alrededor de ella, compartiendo no solo el calor físico, sino también una protección espiritual que la conmovió hasta las lágrimas. Fue entonces cuando,
Por primera vez, la mujer habló de su pasado. Su voz era baja y temblorosa, como si desenterrar cada palabra fuera un acto de dolor. Habló de su esposo, un colono ambicioso que la había llevado con promesas de tierra y fortuna. Habló de las humillaciones, de las órdenes gritadas y de las noches frías donde dormía sola aún estando acompañada. Habló del día en que, tras enfermar, la subieron a un carro y la llevaron lejos, a un camino solitario cubierto de nieve, donde la empujaron fuera sin mirarla, como si fuese una carga inútil. Me dijeron que si los dioses querían salvarme, lo harían, dijo. Y entonces, aparecieron ustedes. Los niños no interrumpieron. Solo la escucharon, con la misma atención con la que escuchaban a sus mayores contar las leyendas del pueblo. Porque entendían que cada palabra de aquella mujer era un testimonio sagrado. Cuando terminó de hablar, Taza se levantó, tomó una ramita de pino y la arrojó al fuego. El crujido fue seco, como una respuesta. Luego dijo algo en apache que ella no comprendió del todo, pero que sintió en el pecho como una caricia. A veces, el fuego elige a quien salvar. Esa noche, la mujer durmió profundamente, sin sobresaltos, sin sueños de abandono. Y al amanecer, cuando la nieve cubría nuevamente el mundo, entendió que su historia no terminaba en aquella traición entre los suyos. No. Su historia apenas comenzaba entre las montañas, junto a los niños que la habían salvado, en un lugar donde el amor y la dignidad aún sobrevivían en las cenizas del mundo antiguo. Lo que no sabía era que la tribu, los adultos, los verdaderos guardianes de esa tierra, ya sabían de su existencia. Y algunos, no todos, no la veían con los mismos ojos que esos niños valientes. Algo se acercaba, y su espíritu, ya despierto, podía sentirlo. En los días siguientes, mientras los copos seguían cayendo como plumas del cielo, los niños apaches se movían con una inquietud distinta. Los silencios se alargaban, las miradas entre ellos eran más densas, y aunque no decían nada, ella supo, alguien más venía. Una mañana, cuando el sol apenas asomaba por el horizonte cubierto de gris, Taza la despertó con una voz firme, más grave que de costumbre. «Hoy no salgas de la cueva». Luego, sin esperar preguntas, él y los demás se envolvieron en pieles y salieron. Ella obedeció, no por miedo, sino por una intuición creciente de que los días de paz estaban por cambiar. Horas después, el sonido de pasos, no los suaves y sigilosos de los niños, sino firmes, pesados, seguros, comenzaron a escucharse en las afueras. No eran pasos de amenaza, pero tampoco de bienvenida. Al poco tiempo, la entrada de la cueva se oscureció y un hombre apache apareció. Era alto, de rostro severo y ojos oscuros como la piedra volcánica. Su presencia llenaba el espacio como lo haría un oso en calma, imponente pero contenido. A su lado, Taza y Nayeli aguardaban en silencio, como si esperaran un juicio que ya conocían de antemano. El hombre no la saludó. Solo la observó con el mismo rigor con el que se estudia un cielo extraño antes de una tormenta. Finalmente habló, en un apache pausado que ella no entendía, pero cuyo tono no necesitaba traducción. Luego, Taza se volvió hacia ella y tradujo en voz baja, «Él es Naú, hermano del jefe. Dice que debes contar quién eres. Que ninguna mujer blanca se queda entre nosotros sin que sepamos por qué los suyos la abandonaron». La mujer tragó saliva, sintiendo que la nieve que tanto había sufrido ahora regresaba en forma de juicio. Se incorporó con dignidad, como si las pieles sobre las que descansaba fueran un trono en vez de un lecho de supervivencia. Y habló. Con la voz firme pero el corazón expuesto, narró su vida una vez más, esta vez sin omitir detalles. Habló de su padre, un hombre duro que solo creía en el valor de la tierra y del hijo varón. Habló de su matrimonio forzado, de la violencia silenciosa que no deja marcas en la piel pero sí en el alma, y del día en que su esposo decidió que no servía ni como mujer ni como esposa. «Me dejaron en la nieve», dijo, «como se deja una piedra sin valor. Pero estos niños me vieron, y no como basura, sino como vida». Naú no respondió de inmediato. Caminó hasta el fuego del centro y arrojó un puñado de hojas secas que chispearon al tocar las brasas. El humo que emergió tenía un aroma desconocido para ella, algo entre resina, tierra y muerte. «No se trata solo de compasión», dijo finalmente, esta vez en un castellano sorprendentemente claro. «Aquí, entre nosotros, toda vida tiene un lugar. Pero también, cada vida debe saber escuchar a la montaña».
Hizo una pausa, clavando su mirada en ella. Y la montaña no siempre quiere hablar con los forasteros. Esa noche, la cueva no fue suya. Los hombres apaches, 6 en total, montaron un círculo alrededor del fuego y comenzaron a cantar. No eran cantos alegres, sino antiguos, llenos de una cadencia primitiva que parecía remover las piedras mismas. Los niños no intervinieron. Solo se sentaron a su lado, tomándola de las manos como anclas en medio de una marea invisible. Ella no entendía las palabras, pero sí el mensaje. Estaban decidiendo su destino. ¿Podía quedarse? ¿Había merecido el rescate? ¿Era una flor enferma salvada por compasión o un brote nuevo digno de florecer en tierra apache? Al amanecer, cuando el último eco de los cánticos se apagó y el humo danzaba hacia la grieta de la cueva como un espíritu liberado, Naú se levantó y habló sin mirar atrás. No es una carga. Es una oportunidad. Luego se marchó, sin saludar, sin despedirse. Los demás lo siguieron. Solo Taza se quedó unos minutos más, mirándola con los ojos cargados de algo nuevo. Respeto. Te has ganado un lugar, por ahora, dijo. Y entonces, por primera vez, la mujer sintió que no solo la habían rescatado del frío. La estaban reclamando, como parte de ellos. Aunque no todos estuvieran listos para aceptarlo. Y el verdadero reto aún no había comenzado. La abandonaron en la nieve, y ahora, el fuego que ardía en su interior comenzaba a derretir capas mucho más antiguas que el hielo. La aceptación de Naú había sido como una grieta en una muralla, pequeña, pero significativa. Sin embargo, los días siguientes revelaron que aquella grieta no bastaba para que la aldea entera la recibiera con los brazos abiertos. La mujer, a quien los niños ahora llamaban Elia, una adaptación apache suave de su nombre original, fue conducida a una pequeña tienda de pieles en las afueras del campamento. No dormía ya en la cueva, pero tampoco entre las familias. Estaba, literalmente, en la frontera. Entre el pasado y el presente. Entre los suyos y los otros. La aldea era un lugar lleno de vida, pero también de silencios. Las mujeres la miraban con ojos de tierra agrietada, no por crueldad, sino por cansancio ancestral. Sabían lo que significaba una mujer blanca entre ellos. Lo habían vivido. Siempre llegaban rotas, pero algunas, al sanar, se convertían en nuevas amenazas. Las habían visto traicionar, denunciar, huir. ¿Y si esta era igual? Los niños, en cambio, seguían siendo sus guardianes. Corrían a su tienda al amanecer, la guiaban por los caminos del bosque, le enseñaban a trenzar fibras, a distinguir las raíces curativas, a caminar sin romper el susurro de la tierra. Taza, sobre todo, se volvió más que su guía. Era su intérprete entre dos mundos. A través de él, comenzó a entender las historias que tejían el alma de aquel pueblo. La historia del primer cuervo que voló antes del gran hielo. De la mujer que parió en el silencio más absoluto, mientras su esposo combatía a la sombra. De las lágrimas convertidas en manantial. Elia escuchaba y aprendía. Y, poco a poco, empezó a contar también sus propias historias. Un día, cerca del fuego comunal, compartió un relato que recordaba de su abuela, una mujer escocesa que hablaba con el viento como si fuera pariente. Les narró cómo ella creía que los suspiros del bosque llevaban mensajes de los muertos. Al principio, los ancianos la observaron con esa dureza habitual, pero algo en sus palabras, su tono, quizás, o la verdad desnuda de su nostalgia, hizo que una anciana llamada Leana asintiera levemente con la cabeza. Fue el primer gesto de aceptación femenina que recibió. Una noche, tras compartir el ritual de limpieza con humo de salvia, Taza la condujo al borde de un acantilado donde el viento soplaba como si viniera de otro mundo. «Aquí escuchamos al Gran Espíritu», le dijo. «Si tienes preguntas, tráelas al viento. Él responde sin palabras». Elia cerró los ojos, sintió la fuerza del aire y pensó en su madre, que nunca la defendió, en su esposo, que la abandonó, y en su antiguo hogar, que nunca lo fue. No pidió nada. Solo pensó, profundamente, con esa nueva sabiduría apache que le enseñaba que la naturaleza no necesitaba ruegos, sino presencia. Al volver, notó algo en su tienda, un manto tejido con plumas negras y rojas, colgado con respeto en la entrada. Era un símbolo. Uno que no comprendía del todo, pero que Taza le explicó con una sonrisa apenas contenida.
Alguien te ha soñado. Y soñar con alguien, aquí, es un lazo. Esa noche no pudo dormir. No por miedo, sino porque el corazón le latía como un tambor ritual. Sabía que algo estaba cambiando. No solo en los demás. En ella. Lo entendió cuando, en medio de la oscuridad, sintió un movimiento en la tela de su tienda. Pensó que era el viento, hasta que una figura entró lentamente. Era Leana. Se arrodilló frente a ella, le tomó las manos sin decir palabra, y le dejó en el regazo una pequeña figura tallada en madera, una mujer envuelta en fuego, con niños a sus pies. «Tú has sido madre sin parir», murmuró la anciana antes de irse. Y entonces Elia comprendió. No la estaban observando para juzgarla. La estaban esperando. Porque en ese rincón del mundo apache, donde la nieve cubría secretos y el fuego revelaba almas, una mujer rota podía convertirse en raíz. Y ella estaba echando raíces. Aunque la tierra todavía no hubiese terminado de aceptarla del todo. Porque había uno que no creía en su redención. Y no era cualquier hombre. Era el hijo del jefe. Y él no olvidaba fácilmente. La abandonaron en la nieve, y ahora caminaba con paso firme sobre tierras que ya no le eran ajenas. Pero en la aldea, no todos los pasos resonaban igual. Había uno, más silencioso que el viento del amanecer, más severo que el propio Naú, que la observaba sin descanso. No con odio, sino con una desconfianza que calaba hasta los huesos. Se llamaba Aski, el hijo mayor del jefe, heredero de la lanza sagrada y la mirada del águila. Sus ojos parecían hechos de obsidiana pulida, y aunque su juventud aún lo envolvía como una piel de lobo, ya caminaba con el peso de los viejos. Cuando ella pasaba, él no hablaba. Solo la miraba. Como si ya supiera algo que los demás aún no se atrevían a decir en voz alta. Elia sentía esa mirada como un juicio continuo. No la odiaba, no la evitaba, pero no la reconocía. Y para un apache, eso era lo mismo que negarla. Durante los rituales, Aski mantenía su distancia. En los consejos, guardaba silencio cuando otros hablaban de ella. Y una tarde, cuando ella ofreció ayudar a trenzar las redes de pesca, él simplemente las recogió sin decir palabra y se alejó. Taza, que todo lo veía, una noche le explicó con voz apagada: Aski perdió a su hermana a manos de hombres blancos. No confía en tu color. Cree que los blancos llevan dentro el invierno, aunque sonrían como primavera. Elia sintió que algo dentro de ella se desmoronaba. No por el rechazo, sino porque entendía ese dolor. Ella también había sido herida por los suyos. Tal vez, pensó, los peores inviernos no vienen del cielo, sino del corazón humano. Pero en las aldeas apache, la prueba siempre llega. Y esa noche, el espíritu de la montaña decidió enviar la suya. Una niña, pequeña como una liebre y muda desde el nacimiento, cayó enferma. Su madre, desesperada, acudió al anciano curandero, pero sus remedios fallaban. La fiebre no cedía. Los ojos de la niña se hundían como soles moribundos. Y entonces, Leana hizo lo impensado, envió por Elia. Ella no sabía por qué. Solo sabía que debía ir. Entró a la tienda con un manojo de hierbas que los niños le habían enseñado a reconocer. Lavanda salvaje, corteza de álamo, menta de llanura. No tenía conocimiento formal, pero tenía algo que muchos habían olvidado: fe. Con manos temblorosas, preparó un cataplasma que recordaba haber visto hacer a su abuela. Lo aplicó con cuidado sobre el vientre ardiente de la niña, luego la envolvió en una piel tibia, y se sentó a su lado toda la noche, cantando. No cantos apaches, porque no los conocía. Pero sí cantos antiguos, en escocés, con la voz rota y suave, como un susurro tejido con hilos de luna. Al amanecer, la fiebre se había roto. La madre lloró en silencio. Leana asintió sin decir palabra. Y Aski entró sin avisar. Se acercó a la niña, tocó su frente, y luego miró a Elia por primera vez sin ese muro en sus ojos. No sonrió, pero tampoco la evitó. Le devolvió la mirada y dijo, con una voz áspera pero clara: tal vez no trae solo el invierno. Luego salió, dejándola sola con su temblor. Porque a veces, una palabra vale más que un abrazo. Y para alguien como él, esa frase era una ofrenda.
Desde aquel día, algo cambió. No en la aldea, sino en ella. Comenzó a caminar con otra postura. Ya no como quien busca aceptación, sino como quien ha plantado una raíz y espera crecer. Empezó a enseñar a los niños algunos juegos de su infancia, a tejer con una técnica antigua que las mujeres apaches no conocían, a curar heridas pequeñas con vinagre y savia. Y la aldea observaba, cautelosa, pero curiosa. Hasta que una noche, mientras el viento ululaba entre los árboles como un espíritu viejo, llegó un mensajero. Uno de los exploradores que vigilaban los límites del territorio. Traía malas noticias. Una caravana de comerciantes blancos se acercaba. Iban armados. Y lo peor, preguntaban por una mujer que habían perdido en la nieve. El jefe, Naú, escuchó el informe en silencio. Luego, se giró hacia Elia. Y por primera vez desde que la vio, le habló sin dureza. La nieve te trajo a nosotros. Pero el viento parece querer llevársela de nuevo. Ella entendió. No estaba en juicio. Estaba en la cuerda floja entre dos mundos. Y tenía que decidir. Volver o quedarse. Renacer como flor apache o marchitarse en el campo estéril que la despreció. Pero antes de que ella respondiera, Aski habló. Lo que dijo cambiaría el curso de todo lo que vendría después. Y no solo para ella, sino para toda la aldea. Todos guardaban silencio mientras Aski, el hijo del jefe, hablaba por primera vez a favor de ella. Sus palabras no eran muchas, pero cada una estaba cargada de un peso que parecía milenario. Ella no pidió entrar a nuestro mundo, pero tampoco ha buscado salir. Ha cuidado a nuestros niños, ha sanado con lo que sabe, ha respetado sin pretender enseñar. Y cuando uno de los nuestros enfermó, fue la única que veló su fiebre sin pedir nada. Si viene el viento del este buscando su piel, será nuestro deber decidir si ya es una de nosotros. Hubo un murmullo leve. Algunos asintieron, otros agacharon la cabeza. Pero nadie lo interrumpió. Elia estaba sentada al borde del círculo, sin atreverse a respirar demasiado fuerte. Sentía que el aire mismo podía partirse si lo agitaba con su miedo. Por dentro, el corazón le latía como un caballo salvaje. Había pasado de ser una mujer desechada en la nieve a ser una decisión colectiva. Sabía que no era aún familia para ellos, pero ya tampoco era solo una visitante. Estaba suspendida en esa línea sagrada entre el rechazo y la pertenencia. Naú, el jefe, miró a su hijo largo rato. En su mirada había respeto, pero también prueba. El anciano se acercó lentamente a Elia, se puso en cuclillas frente a ella, y sin hablar, le ofreció un cuenco de madera tallado a mano. Contenía piedras negras sumergidas en agua de luna. Era el símbolo de las pruebas. Si lo aceptaba, debía pasar por 3 días de silencio, trabajo y visión. Si lo rechazaba, se la consideraría aún forastera, aún posible amenaza. Elia lo tomó. No sabía lo que implicaba, pero no necesitaba saberlo. Su instinto, más que su razón, le decía que ese cuenco no era castigo. Era rito. A la mañana siguiente, los ancianos la condujeron a una cueva apartada entre las montañas. Una grieta en la piedra que servía, desde generaciones atrás, como espacio de aislamiento espiritual. Allí debía pasar 3 días sin alimento, sin hablar, sin fuego. Solo con el cuenco, las piedras y el eco de sus pensamientos. Nadie debía acercarse. Nadie debía ayudarla. Ni siquiera Taza. Las primeras horas fueron fáciles. Estaba acostumbrada al frío, al silencio, al hambre. Pero el segundo día, comenzó la transformación. Los sonidos de la montaña se volvieron más vivos. Cada crujido de la roca, cada aullido lejano, cada gota que se filtraba por la piedra húmeda le hablaban en un idioma que no conocía, pero entendía. Su mente empezó a recordar cosas que no había revivido en años. Su madre acariciando su cabello cuando era niña. La risa de su hermana antes de enfermar. El día que su esposo la llamó peso muerto por no darle hijos. Todo emergía como espíritus a los que debía mirar de frente. No para luchar, sino para aceptar. La noche del segundo día fue brutal. Una tormenta de nieve azotó las montañas y el frío entró en la cueva como un animal hambriento. Elia se acurrucó contra la piedra,
respirando lentamente, repitiendo una canción de su infancia como un mantra. Y fue en ese trance cuando la vio, una mujer de cabello trenzado, con la piel del color del cobre y los ojos como ríos antiguos. No habló. Solo se sentó frente a ella y le mostró una flor roja, nacida entre la nieve. Luego, se desvaneció con el viento. Elia no supo si fue sueño, delirio o visión. Pero al amanecer del tercer día, despertó con una certeza inquebrantable. No era la misma que había entrado a esa cueva. Había cruzado un umbral. Cuando regresó a la aldea, caminando descalza y cubierta con la capa de piel que Leana había tejido para ella, no pidió agua, ni comida, ni fuego. Se sentó junto al círculo de ancianos y dejó el cuenco en el centro, con las piedras aún brillando por el rocío. No dijo palabra. No hizo reverencia. Solo esperó. Y entonces, Naú se levantó, la miró fijamente y dijo, «La nieve no mata a quien aprende a caminar sobre ella». Aski asintió. Leana cerró los ojos con una pequeña sonrisa. Los niños gritaron de alegría. Elia solo respiró. Pero justo cuando pensaba que todo había terminado, una figura se presentó al borde del campamento. Vestía ropas de comerciante, hablaba con voz áspera y exigente, y traía un papel manchado de tinta y autoridad. Era un cazarrecompensas. Y preguntaba por una mujer blanca que había desaparecido en la nieve. Dijo que tenía una deuda pendiente. Y que venía con permiso de las autoridades para llevársela. El invierno, parecía, aún no había soltado su presa. El cazarrecompensas desmontó con la arrogancia de quien se sabe respaldado por leyes escritas en lenguas ajenas a la tierra que pisaba. Su caballo, de color ceniza, resopló con desconfianza al percibir el aire pesado del campamento. No tardó en desplegar su voz frente a los ancianos, «Busco a una mujer blanca. Cabello cobrizo, ojos claros. Se escapó de una caravana hace meses. Está fichada por robo y falsificación. Tengo la orden firmada». Su voz sonaba como una cuerda vieja a punto de reventar. Elia lo reconoció antes de que él la señalara. Se llamaba Morgan Teller. Era uno de los hombres que había viajado con su marido, un comerciante de armas y pieles. Morgan no la buscaba por justicia. La buscaba porque sabía que ella había visto cosas que nadie debía contar. Cosas sobre tráfico de mujeres, intercambios ilegales con militares corruptos y un asesinato disfrazado de accidente. No la buscaba por un delito, la buscaba porque era un peligro para su mundo podrido. Naú escuchó con expresión inmutable, como si cada palabra del forastero fuera el crujir de una rama más en el bosque. Cuando el cazarrecompensas terminó, el jefe no respondió de inmediato. Se giró hacia Aski y con un gesto apenas perceptible le indicó que se adelantara. El joven caminó hasta el centro, plantó su lanza decorada con plumas de halcón en el suelo y habló sin rodeos. Aquí no se entregan personas por palabras. Aquí se juzga con lo que han hecho, no con lo que otros dicen que hicieron. Esta mujer ha sanado a nuestros niños, ha vivido nuestras pruebas y ha respetado nuestra tierra. Si es una criminal, muéstranos su crimen. No tus papeles. Morgan rió con desdén, como quien se burla de una lengua que no entiende. Ustedes no entienden las leyes. Ella es buscada. Ustedes la esconden. Si no me la dan, vendrán otros. Con armas. Con permiso para quemar cada choza que proteja fugitivos. Ese tono encendió algo en el corazón de la aldea. El mismo fuego que los había hecho resistir a soldados, a invasores, a siglos de traición. Pero Naú levantó la mano. No aún. Elia se adelantó. Por primera vez, habló en voz alta ante todos. No con miedo, sino con una claridad que congeló el aire. Ese hombre miente. No escapé por miedo. Escapé porque vi cómo vendían a una niña de 12 años como mercancía. Escapé porque me negué a firmar papeles que encubrían a asesinos. Escapé porque si me quedaba, moría por dentro. Y si vuelvo con él, mi cuerpo puede vivir, pero mi alma no. Hubo un silencio sagrado, como si la montaña misma se inclinara a escuchar su verdad. Leana, desde su rincón, comenzó a entonar un canto bajo. Uno antiguo. Uno que solo se cantaba cuando un alma pedía refugio. Las demás mujeres la siguieron, y poco a poco, el campamento se llenó de una melodía suave,
que parecía brotar de la tierra. El cazarrecompensas se tensó. Sabía que algo escapaba a su control. Intentó replicar, pero Naú se adelantó y habló con voz firme. Te irás al amanecer. Sin ella. No por amenaza. No por miedo. Sino porque aquí, las mentiras no echan raíces. Morgan no se rindió. Pero comprendió que esa noche no ganaría. Montó su caballo con rabia, pero antes de irse, lanzó una última advertencia. Esto no ha terminado. La nieve vuelve siempre. Y trae consigo a los hombres que no olvidan. Luego se perdió entre la bruma. Esa noche, la aldea no celebró. Solo se recogió en su propio silencio, sabiendo que habían comprado tiempo, pero no paz. Elia se sentó sola, mirando el fuego. Sabía que no podía seguir escondiéndose. Si quería vivir como una más, debía enfrentar lo que había dejado atrás. Y fue Askii quien, al sentarse a su lado sin decir palabra, le ofreció la respuesta que no necesitaba preguntar. Si alguna vez decides contarlo todo, yo te escucharé. Porque para sanar, a veces, hace falta más que sobrevivir. Hace falta testigos. Hace falta tribu. Elia no durmió aquella noche. El rostro de Morgan Teller volvía a su mente como una plaga. No era solo él, representaba todo lo que la había quebrado por dentro. Las jaulas invisibles, los abusos silenciados, las decisiones tomadas sobre su cuerpo como si fuera una tierra que se podía comprar o ceder. Pero ahora, en medio de un campamento apache que la había acogido con reservas y pruebas, sentía por primera vez algo parecido a pertenecer. No podía permitir que ese mundo sucio y antiguo llegara hasta ellos. Al amanecer, el Consejo de Ancianos volvió a reunirse. Esta vez fue Elia quien pidió hablar. Se colocó de pie en medio del círculo, con el cabello trenzado como lo hacían las mujeres del clan, y con una capa tejida por Leana sobre los hombros. Parecía una más, y sin embargo, era distinta. Porque llevaba dentro dos mundos, y esa mañana, por primera vez, se atrevía a reconciliarlos. Ese hombre volverá. No vendrá solo. Y traerá armas, fuego, destrucción. Pero no viene por mí solamente. Viene por lo que ustedes representan, un pueblo que no se arrodilla, una tierra que no se vende, una forma de vida que ellos no pueden controlar. Yo los puse en peligro. Lo sé. Pero también puedo ayudarlos a defenderse. No tengo sus flechas, ni su agilidad. Pero conozco su idioma. Sé sus rutas. Sé cómo piensan. Puedo ser un puente, o puedo desaparecer si así lo deciden. Nadie habló por largos minutos. Fue Taza, el niño que la había arrastrado por primera vez a la cueva, quien rompió el silencio con una frase que ninguno olvidó. Ella no es carga. Es hueso nuestro. Askii asintió. Y Naú, con sus ojos como piedra de río, habló entonces. Si una raíz ha decidido crecer en nuestra tierra, no la arrancaremos. Pero no hay raíz que viva si no se entierra en verdad. Cuéntanos, pues, tu historia. No solo lo que hiciste. Cuéntanos lo que fuiste, lo que viste, lo que callaste. Que los espíritus escuchen y decidan. Así comenzó la ceremonia del relato. Se encendió una fogata central. Los más ancianos se sentaron en círculo. Las mujeres tejían en silencio, escuchando. Los niños fueron enviados a la colina, como dictaba la tradición, cuando se iba a hablar de cosas que herían el alma. Elia se arrodilló junto al fuego, tomó un puñado de tierra y la frotó entre sus manos. Luego habló. Contó cómo su padre la prometió a un comerciante 20 años mayor cuando ella apenas tenía 13. Cómo fue tratada como un objeto útil solo si producía hijos. Contó de las caravanas que recorrían el oeste con niñas robadas a familias empobrecidas, intercambiadas por rifles y whisky. Contó de la noche en que Morgan apuñaló a un explorador que se negó a pagar por una adolescente embarazada. Contó cómo la obligaron a firmar el acta que lo declaraba muerto por caída accidental. Cómo, una noche, escuchó su nombre entre los que serían vendidas a un campamento militar. Fue entonces cuando escapó, robando un caballo y cubriéndose con nieve para despistar a los perros. Cada palabra fue una herida abierta, pero también una semilla de verdad sembrada. Nadie la interrumpió. Nadie la juzgó. Cuando terminó, el fuego aún ardía, como si lo narrado lo alimentara.
Leana fue la primera en acercarse. Le colocó en la frente una línea de ceniza. «Ahora sí eres nuestra hermana», dijo. Aski la miró como se mira una montaña tras la tormenta. Erosionada, sí, pero aún sagrada. Y Naú concluyó, «Las cicatrices no nos hacen débiles. Nos hacen verdaderos». Esa noche, los ancianos decidieron que no solo la protegerían, sino que se prepararían. Morgan volvería, sí. Pero esta vez, no encontraría a una mujer sola. Encontraría a una tribu. Una que recordaba. Una que resistía. Y al día siguiente, mientras el sol teñía de oro las colinas, Elia salió con Aski a explorar el territorio. Iban a trazar rutas, marcar señales, esconder víveres. Se preparaban no solo para defender, sino para no olvidar jamás quiénes eran. Porque cuando el pasado vuelve, lo único que lo derrota es una verdad sostenida por muchos. Y Elia ya no estaba sola. Era la primera vez que salía del campamento desde el día que Morgan la encontró. Pero no era una huida. Era una marcha voluntaria. Iba con Aski, con los pasos firmes de quien conoce la tierra y el alma de cada colina. Iban a trazar la defensa. A colocar señales entre los árboles, esconder armas, alimentos secos, cuerdas, mantas de piel. Iban a preparar al pueblo no solo para resistir, sino para proteger aquello que no debía ser pisoteado nunca más, la dignidad de los que no tienen voz. Aski caminaba unos pasos adelante, con su arco colgado del hombro, revisando huellas, tocando cortezas, reconociendo cada señal como si leyera un libro que el viento le escribía. Elia, tras él, memorizaba cada marca, cada nudo en la rama, cada escondite. Aprendía. Porque entendía que no bastaba con ser acogida, tenía que merecer su lugar. Aski no hablaba mucho, pero su silencio no era rechazo, era respeto. Le dejaba espacio para observar, para conectar. Y cuando el sol ya caía, al llegar a una grieta entre dos montañas donde corría un riachuelo oculto, se detuvo. «Aquí», dijo. «Si alguna vez tienes que huir, ven aquí. Hay agua. Hay refugio. Hay piedra para defenderte. Nadie busca aquí porque todos creen que es tierra estéril. Pero los espíritus antiguos la protegen». Elia asintió. Y por primera vez desde que había sido arrastrada por los niños apaches, lloró. No de miedo, no de dolor, sino de gratitud. Porque aquel joven que podía haberla rechazado con solo un gesto, había decidido confiar en ella. Le ofrecía no solo un escondite, le ofrecía su historia. Porque ese lugar era sagrado. Un sitio donde su madre había parido sola, donde su abuelo había sobrevivido a un invierno matando conejos a piedra limpia. No era cualquier sitio. Era uno de esos puntos donde la tierra guarda la memoria de un pueblo. Pasaron la noche allí, sin fuego, para no ser vistos. Aski le enseñó a escuchar el movimiento del agua bajo las piedras, a detectar el aleteo de un búho entre los pinos, a distinguir el crujido de un ciervo del paso de un hombre armado. Y ella, en agradecimiento, le enseñó a escribir letras en la arena. Le mostró su nombre en inglés y cómo deletrearlo con ramas. Aski sonrió, torpemente. «Tú sabes leer el mundo invisible. Yo solo las huellas. Pero está bien. Entre los dos, vemos más». Al regresar al campamento al tercer día, Leana los esperaba con 2 mantas nuevas. Una para cada uno. Las había tejido con símbolos entrelazados, el círculo abierto de los apaches y la espiral del alma viajera. Cuando los ancianos vieron las mantas, comprendieron que no solo era un gesto de abrigo. Era una unión. Una promesa de lucha compartida. Y justo cuando la calma comenzaba a sembrarse otra vez, apareció el halcón. Voló bajo, nervioso. Luego un grito lejano rompió el aire. 2 niños corrían desde la colina con la cara desencajada, hombres en la frontera, con armas, muchos. La amenaza había vuelto. Y esta vez traía pólvora, gritos y cadenas. Pero Elia no tembló. Dio un paso adelante. Se colocó al lado de Naú. Y habló con una voz que ya no temía. «No van a destruir este lugar. No otra vez. No mientras yo respire». Porque la nieve que la había abandonado, ahora era fuego en su sangre. Y el viento que la había arrastrado,
ahora soplaba a su favor. Las noticias llegaron como cuchillos en la madrugada. Morgan no venía solo. Había contratado a un grupo de rastreadores, antiguos exploradores convertidos en cazadores de recompensas, y se acercaban con rifles, perros entrenados y el veneno de la venganza latiendo bajo sus botas. Querían recuperar lo que él creía suyo, no solo a Elia, sino la idea misma de control. Su forma de ver el mundo, en la que todo tiene dueño, todo se compra, y todo lo que resiste, se destruye. El Consejo de Ancianos se reunió antes del alba. Esta vez no hubo ceremonia ni cánticos. Solo miradas graves y decisiones urgentes. Elia estaba allí, sentada al lado de Nahu y Leana, con el rostro sereno pero tenso, sabiendo que no podían huir para siempre. Nahu habló con la voz de los que ya han enterrado a muchos: es tiempo de que los espíritus vean si fuimos dignos de esta tierra. Y Leana añadió: la tierra no pertenece a los fuertes. Pertenece a los sabios. Entonces, decidieron lo que en generaciones no se había hecho: defenderían el valle. No escaparían. No negociarían. No mendigarían paz a quienes llegaban con fuego en los ojos. Pero no lo harían como los blancos, no con emboscadas sucias ni violencia sin alma. Defenderían con estrategia, con respeto a la naturaleza, con astucia tejida en silencio. Askii fue el primero en proponer los pasos: trampas ocultas en los senderos altos, señales con piedras para guiar la huida de los más pequeños, mantas de piel bajo la nieve para esconder lanzas, y fogatas falsas a kilómetros de distancia para distraer. Elia, por su parte, diseñó un mapa con lo que conocía de la mente de Morgan. Él no ataca de frente. Él divide. Crea miedo, confunde. Vendrá desde 3 puntos, no 1. Y usará a uno de los suyos para fingir que negocia mientras rodea. Los ancianos escucharon. Y aceptaron. Era la primera vez que una mujer blanca dirigía parte del plan de defensa. Pero no se trataba de color de piel. Se trataba de verdad. Y la de Elia ardía más que el odio de sus perseguidores. Durante 2 días, el campamento trabajó en silencio. Los niños fueron llevados a las cuevas de las montañas. Los ancianos más frágiles se ocultaron bajo tierra, en túneles cavados por generaciones anteriores. Las mujeres tejieron símbolos de protección con ramas y crines de caballo, colgándolos en los árboles como advertencia sagrada. Y Elia no durmió. Escribía mensajes en papeles ocultos, ideaba rutas de escape, reforzaba con Leana las entradas a las chozas. Había dejado de ser una víctima. Ahora era guardiana. La noche anterior al ataque, el cielo se puso rojo. No por fuego, aún no, sino porque, como decían los viejos, los espíritus sabían lo que se acercaba. Elia se arrodilló frente a la tierra, colocó sus manos en el suelo y murmuró en la lengua apache: si muero, que sea aquí. Que mis huesos alimenten la raíz de algo que no pudieron destruir. Y en ese instante, sintió una presencia detrás. Era Askii. Le ofrecía una lanza. No un arma para matar, sino un símbolo. Esto fue de mi madre. Era curandera. No se usó nunca en guerra. Pero hoy, tú debes llevarla. Porque vas a sanar algo más grande que tú misma. Elia tomó la lanza. La abrazó contra su pecho. Y miró al horizonte. A lo lejos, los cuervos ya giraban en el cielo. Ellos venían. Pero ella también. Y esta vez, no huiría. Cubría sus pasos, silenciaba el aire, amortiguaba los ruidos del miedo. Los hombres de Morgan aparecieron en la colina cuando el sol aún no tocaba los árboles. Iban montados, vestidos con capas oscuras y fusiles en la espalda. Traían perros, y con ellos, un guía que hablaba apache con la lengua seca del que aprendió para traicionar. Avanzaban con seguridad, creyendo que entrarían como conquistadores a un campamento débil, asustado, indefenso. Pero no sabían que ese mismo terreno ya no era suyo. Cada piedra, cada árbol, cada sombra, era parte del alma del pueblo. Y esa alma no se dejaba quebrar. Elia estaba escondida detrás del roble anciano, a metros del paso principal. Respiraba lento. Sostenía la lanza de la madre de Askii con ambas manos, no como arma, sino como un juramento. A su lado, Leana cantaba en voz baja una oración antigua:
una que hablaba del viento que guía a los que no tienen fuerza, del fuego que cuida a los que han sido olvidados. En su cuello, Elia llevaba una cinta tejida por los niños que la habían salvado aquel primer día. No por suerte, sino por instinto. Por lo que habían visto en ella cuando nadie más vio nada. Cuando el primer caballo pisó la trampa, todo ocurrió en segundos. El suelo se hundió bajo las patas del animal y el jinete cayó, lanzando un grito seco que se perdió entre los árboles. El resto se detuvo, confundido. En ese instante, una bandada de cuervos cruzó el cielo, alertados por una señal que solo los apaches conocían, una piedra lanzada hacia una roca hueca. El eco de ese golpe era el lenguaje secreto de la defensa. Y entonces, comenzó. Desde el norte, Aski y 3 jóvenes salieron como sombras, lanzando flechas no para matar, sino para desorientar. Desde el sur, Naú prendió fuego a una pila de ramas con grasa animal, haciendo que una humareda espesa llenara el paso. Los hombres de Morgan, cegados y confusos, disparaban al aire, a los árboles, a sus propios miedos. Pero nadie atacaba de frente. Solo aparecían siluetas entre las ramas, gritos en la niebla, risas de niños que no estaban allí, ecos de tambores que nadie tocaba. Era el alma del bosque misma defendiéndose. Elia corrió entre los árboles. Su tarea no era luchar, era guiar. Estaba llevando a las mujeres mayores hacia la cueva del río, siguiendo la ruta que Aski le había enseñado. Pero entonces lo vio, Morgan. Estaba allí, parado sobre una roca, buscando con los ojos llenos de rabia, como un lobo que ha perdido el olor. Gritaba su nombre. Elia, Elia, sé que estás aquí, no escaparás otra vez. Y ella se detuvo. No por miedo, sino porque entendió que la historia tenía que cerrarse. No podía huir eternamente. No podía dejar que esa voz volviera a sonar sin respuesta. Así que se volvió. Se adelantó unos pasos y desde la niebla dijo en voz clara: «Estoy aquí. Pero ya no soy tuya. Y no soy la misma que dejaste morir en la nieve». Morgan la vio. Bajó de la roca como un animal que huele la sangre. Cargó su rifle. Pero antes de disparar, tropezó. Una cuerda apache, oculta entre las raíces, lo hizo caer. Cayó de bruces. El arma se disparó al aire. Se levantó, furioso, con la cara sucia de barro y nieve. Entonces se lanzó hacia ella. Pero no llegó. Aski salió del bosque. Sin palabras. Sin furia. Solo con la calma de quien sabe cuándo actuar. Con una sola flecha, apuntó. Y disparó. El proyectil no mató. Le atravesó el hombro, haciéndolo caer una vez más. Morgan gritó. El guía apache corrió a socorrerlo, pero los demás hombres ya habían huido. No había botín. No había gloria. Solo derrota. Elia se acercó a Morgan, que sangraba, derrotado. Lo miró a los ojos. Yo fui tu prisionera. Pero tú fuiste siempre el esclavo de tu propio miedo. Y se alejó. Aski la siguió. No dijo nada. Solo caminó con ella, dejando que la nieve cubriera las pisadas. La batalla había terminado. Pero algo más grande apenas comenzaba. Porque ahora debían sanar. Y esa sanación sería más larga que cualquier guerra. La abandonaron en la nieve, y ahora la nieve cubría no solo sus pasos, sino también el silencio que pesaba en su pecho. La batalla había terminado, pero la guerra interna apenas comenzaba. El campamento, aunque intacto, llevaba las cicatrices invisibles de la desconfianza y el miedo. Elia comprendía que no bastaba con haber sobrevivido al enemigo externo. Debían sanar las heridas que el abandono y la traición habían dejado dentro de cada uno, especialmente en ella misma. Su cuerpo estaba marcado por el frío y la lucha, pero era su alma la que necesitaba una verdadera cura. Aquella tarde, cuando el sol comenzaba a caer tras las montañas, Elia se sentó junto a Leana en la orilla del río. La anciana, con sus ojos profundos como la tierra, le habló en voz baja, como quien comparte un secreto milenario: la nieve que te rechazó fue también la que te purificó. El dolor no es castigo, sino maestro. Pero para que el alma crezca, hay que dejar que la tristeza entre, que la reconozca y que luego, poco a poco, se vaya.
Elia escuchaba y sentía como cada palabra abría una rendija en el muro de su miedo. La conexión con Leana era más fuerte que nunca. La sabiduría de las generaciones pasadas, tejida en sus relatos, comenzaba a anidar en su corazón. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió llorar sin culpa. Lágrimas que no eran de debilidad, sino de liberación. En las noches siguientes, bajo el cielo estrellado, el campamento recuperó su ritmo antiguo. Los niños cantaban historias de guerreros y espíritus protectores. Las mujeres preparaban infusiones con hierbas que calmaban el cuerpo y el espíritu. Los hombres tallaban amuletos para el viaje del alma. Elia se convirtió en aprendiz de esos rituales. Aprendió a reconocer las plantas medicinales, a interpretar los sueños, a encontrar en la naturaleza un refugio más allá del cuerpo físico. Un día, Aski la llevó a un lugar especial, un claro rodeado de árboles centenarios, donde la luz del sol se filtraba en haces dorados. Allí, le contó la historia de Nantan, el primer apache que recibió el fuego sagrado. El fuego no solo calienta el cuerpo, dijo, también ilumina el espíritu. Por eso lo cuidamos con respeto. Por eso aprendemos a no dejar que se apague, aunque el viento sea fuerte. Elia comprendió entonces que su propia historia era un fuego que debía proteger, no dejar que el viento del odio o el miedo lo apagara. Se sintió parte de algo más grande, un hilo en la trama infinita de un pueblo que había resistido siglos, que había amado y sufrido, que había encontrado en la tierra y en sus raíces la fuerza para continuar. Pasaron semanas. Morgan nunca regresó. Su amenaza se desvaneció con el frío y la memoria. Pero para Elia, la verdadera batalla había sido interna. Había aprendido que el abandono no era el final, sino el comienzo de un camino hacia la sanación. Que la nieve que la rechazó también había sembrado en ella una fuerza nueva, un coraje que ya no dependía de los demás. Y así, bajo el manto de estrellas y el susurro del viento entre los árboles, Elia prometió honrar esa vida que le habían dado. No como una invasora, sino como una guardiana. Porque la verdadera sabiduría del apache no estaba solo en la fuerza, sino en el amor que resistía, en el espíritu que nunca se rendía. La abandonaron en la nieve, y ahora Elia era más que una sobreviviente, era un símbolo viviente de la conexión entre dos mundos que, durante mucho tiempo, habían estado destinados a chocar. Su piel blanca llevaba el frío y la tormenta, pero su alma estaba impregnada con la fuerza de un pueblo que había aprendido a amar la tierra, a respetar el viento y a escuchar el silencio. La mujer que una vez fue despreciada y olvidada, ahora caminaba entre los suyos con paso firme, con la mirada clara y el corazón abierto. Los días que siguieron fueron de enseñanza y aprendizaje mutuo. Elia compartió con las mujeres apaches historias de su mundo lejano, de la esperanza que nunca murió en ella, y ellas, a cambio, le regalaron secretos ancestrales, canciones de curación y formas de ver la vida más allá del miedo y la lucha. En las noches, junto a la hoguera, los niños la escuchaban fascinado, no como a una extraña, sino como a una hermana que había cruzado el umbral del dolor y la soledad para llegar hasta ellos. Un día, Leana le entregó un pequeño amuleto tallado en madera, un águila, símbolo de libertad y visión. «Llévalo contigo», le dijo. «Que te recuerde que la libertad verdadera no se encuentra en la ausencia de cadenas, sino en la fortaleza de tu espíritu». Elia sintió que ese amuleto era más que un objeto, era un legado, un puente entre su pasado y su futuro. Aunque el mundo exterior seguía siendo un lugar incierto y muchas veces cruel, Elia había encontrado un hogar en el corazón del pueblo apache. Sabía que la nieve, el frío y la soledad habían sido pruebas que la moldearon, que la enseñaron a levantarse cuando todo parecía perdido. Y esa enseñanza, esa fuerza, la llevaría consigo siempre. La última vez que miró hacia el horizonte, el sol despuntaba entre las montañas, iluminando el valle con una luz dorada y tibia. Se sintió agradecida por cada lágrima derramada, por cada paso dado, por cada mano amiga que la sostuvo en el momento más oscuro. Porque, al final, la abandonaron en la nieve, pero un grupo de niños apaches la arrastró hasta su cueva, y en ese acto de pura humanidad nació una historia de coraje, espiritualidad y amor que ninguna tormenta podría borrar. Elia sonrió, cerró los ojos y dejó que el viento le acariciara el rostro. Sabía que su vida ya no pertenecía a nadie más que a ella misma y al espíritu eterno del pueblo apache que la había salvado. Así, en medio del silencio del desierto y el murmullo de los árboles, su alma se volvió libre. Y su historia, eterna.